acerca de lo que corresponde, o el enfoque va más a lo que es una acidosis metabólica o acidosis respiratoria, por lo menos a grandes rasgos, para que nosotros podamos entender en qué momento o qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Sí? Claro que tenemos lo que es la fisiología, que ustedes ya habrán visto justamente en sus clases de fisiología, acerca de lo que es la eliminación del bicarbonato, del dióxido de sodio, la eliminación de los hidrógenos a través del riñón. Entonces esto trabaja como de manera conjunta, justamente si se fijan en la imagen, eliminando líquidos, eliminando dióxido de carbono, transformando lo que tenemos en exceso de una u otra forma para poder eliminar. Por eso hablamos justamente de un mecanismo que elimina, ¿sí? O que, les digo al revés, un sistema que está alterado, pero que hay otro sistema que le compensa. ¿A qué voy? Si el paciente tiene un problema respiratorio y este le está causando una alteración a nivel vascular, ¿qué es lo que pasa con la parte renal? Va a tratar de compensar ese déficit que tenemos en la parte respiratoria. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos sirven justamente para que nosotros también podamos pensar qué es lo que tenemos que hacer con el paciente. Para eso tenemos valores o parámetros que consideramos justamente normales. Tenemos la presión parcial de oxígeno, de bicarbonato y del pH. Fíjense que la presión de lo que sería el dióxido de carbono, tenemos la PCO2 que va de 35 a 45, el bicarbonato que va de 22 a 26, y el pH que va de 7.35 a 7.45. No se preocupen con estos valores, vamos a hacer unos ejercicios como para que vayan fijando y ya les voy a mostrar eso. ¿Sí? Primero vamos a entender un poquito de qué es lo que pasa. Dice, es importante un nivel óptimo de pH en sangre. Normalmente el pH es lo que mide la acidosis o la alcalosis a nivel sanguíneo. Dice, el cuerpo para conseguirlo hace ajustes constantes para mantener dicho equilibrio de homeostasis, ¿verdad? Y se pueden producir alteraciones respiratorias o alteraciones metabólicas. Respiratorias, siempre el problema está en la parte pulmonar. Metabólica siempre va a estar en la parte del riñón, ¿sí? En uno y otro lado. Dice, respiratorias eliminando o reteniendo dióxido de carbono, que es rápido. O tenemos la metabólica, que es eliminando o reteniendo bicarbonato o hidrogenio. Si tenemos alguna alteración en el equilibrio del pH, de una u otra forma se va a producir alguna alteración en la parte metabólica o en la parte respiratoria. Claro que la parte respiratoria es rápida, ¿sí? Y la parte metabólica es más lenta, porque esto tiene que ver con lo que es la respiración que podemos controlar, esto no, ¿sí? Esto es más fisiológico. Entonces el cuerpo va a ser de una forma más lenta para que nosotros, si tenemos un problema aquí, va a compensar aquí, pero nada más que es una compensación mucho más. ¿Okay? Entonces hablamos de respiratoria y metabólica. Ahí tenemos lo que corresponde a los valores normales de pH, que va entre lo que sería 7.35 a 7.45. Si hablamos, por ejemplo, de acidosis, es cuando está menor a 7.35. De una alcalosis, vamos a hablar cuando sus parámetros están mayor a 7.45. Con respecto a la PCO2, vamos a hablar de una alcalosis respiratoria si está menor a 35. Si está mayor a 35, hablamos de una acidosis respiratoria. Y atiendan bien esto, ¿sí? Depende mucho del pH para saber si estamos en una acidosis o en una alcalosis. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Ya los valores de nuestro bicarbonato nos van a decir si es a expensa de un problema respiratorio o no, ¿sí? O ahí los valores del bicarbonato nos va a decir si los valores son debido a una alteración metabólica o no. ¿Sí? Por debajo del 22 habla de una acidosis metabólica y mayor a 26 de una alcalosis metabólica. Atiendan algo.
dice que por un aumento o una mayor cantidad, entiendan bien, ¿por qué habla de acidosis respiratoria? Porque a mayor aumento o mayor retención de dióxido de carbono en sangre, la sangre se vuelve más ácida. ¿Sí? Cuanto más baja el dióxido de carbono, entonces más básica. ¿Sí? Hablando en forma general. ¿Sí? Lo mismo con el bicarbonato. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato va a hacer que la sangre esté más básica, por decir así. Entonces, cuanto más alto el bicarbonato, vamos a ir más hacia la alcalosis. Cuanto más bajo esté el bicarbonato, entonces vamos a ir más hacia la acidosis. ¿Sí? Por eso habla de una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. ¿Está bien? ¿Entendieron hasta acá? ¿Hay alguna duda? Les vuelvo a repetir. El pH entonces va desde un valor de 7.35 a 7.45, ¿sí? Que es lo que mide nuestra acidosis o no en sangre. Pero el bicarbonato o las modificaciones del bicarbonato y el CO2, la PCO2, es lo que mide justamente de que sea metabólica o respiratoria. Cuanto más dióxido de carbono en sangre tengamos, entonces más ácido va a ser. Cuanto menos dióxido de carbono tengamos en sangre, entonces va a ser más básico. Por eso hablo, si nuestra PCO2 tiene un valor menor a 35, entonces vamos a tener una alcalosis respiratoria porque está baja. ¿Sí? Cuando nuestra PCO2 está muy elevada, va a acidificar la sangre, entonces tenemos una acidosis respiratoria. Ahora, si el bicarbonato, cuanto más bicarbonato tengamos, entonces va a ser más alcalina nuestra sangre. Y cuanto más perdemos, entonces va a ser más ácido. Entonces dice, si menor a 22, porque los parámetros son de 22 a 26, si menor a 22, entonces tenemos menos bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra sangre? Más ácido. ¿Sí? Entonces tenemos una acidosis metabólica por pérdida justamente del bicarbonato. Ahora, si hablamos de una alcalosis, ¿sí?, respiratoria, justamente es porque estamos teniendo de más, ¿sí?, y eso está justamente alcalinizando nuestra sangre. ¿Está bien? Esto es muy importante que entiendan, porque cuando hablamos de mecanismos compensatorios, ahí se entiende por qué. Si tu paciente está con una acidosis respiratoria, si tu paciente está en una, alcalosis respiratoria, tu paciente está perdiendo, ¿qué va a tratar de hacer tu riñón? Va a aumentar bicarbonato. ¿Va a aumentar o disminuir su bicarbonato? Tu paciente está en alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer mi riñón? Acidificar mi sangre si ella está muy alcalino. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer mi riñón? Compensar. ¿Y cómo va a compensar? Tratando de acidificar. ¿Y cómo va a acidificar mi sangre? Eliminando. Esa es la forma en la que trabaja. Si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está mi CO2? Muy elevado. Ok. ¿Qué va a tratar de hacer mi riñón para compensar? ¿Va a eliminar o va a retener bicarbonato? Si él está en acidosis, ¿cómo yo voy a compensar ese mecanismo? ¿Aumentando o eliminando? Aumentando la cantidad de bicarbonato, porque mi sangre está ácida. Entonces yo tengo que tratar de retener bicarbonato para aumentar, ¿sí?, para tratar de compensar este problema que estoy teniendo. ¿Sí? ¿Entendieron hasta acá? ¿Sí? Porque básicamente esa es la forma en la que trabaja, hablando de forma general. ¿Sí? Porque básicamente eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ya vamos a dar un ejemplo.
Ya vamos a ver. Ya vamos a ver lo que es justamente cómo se calcula lo que tiene una fórmula de cálculo. Porque claramente se va a presentar de esa forma, porque en algún lugar tenés que tener algún problema. ¿Sí? O tenés tu problema en tu riñón o tenés tu problema en tu pulmón. ¿Sí? En uno de los dos, sí o sí, básicamente, uno de los dos tiene que estar dañado o uno de los dos tuvo que haber estado mal primero. ¿Sí? Es lo que normalmente se presenta. O sea, difícilmente tener una neumonía y insuficiencia renal al mismo tiempo. O uno va a llevar a lo otro. ¿Sí? Pero ahí ya vamos a hablar justamente de eso, porque ahí se busca justamente el anión gap en ese momento. ¿Okay? Bueno, la alcalosis respiratoria. Dice, puede aparecer gracias a la hiperventilación pulmonar. ¿Sí? Cuando el paciente tiene una hiperventilación, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo hace? ¿Qué es lo que hace cuando el paciente está hiperventilando? Elimina dióxido de carbono. ¿Ok? Dice, disminuye la PCO2 en sangre, porque tu paciente está sacando dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, lo que es la hiperventilación va a hacer que disminuya la PCO2 en sangre y por eso se vuelve más alcalino y por lo tanto el pH también aumenta. Entonces se va a volver más alcalino. Al salir más CO2, ¿cómo se va a volver más alcalino? ¿Sí? Entonces, para eso, y si persiste la alcalosis, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer el riñón? Va a comenzar a retener hidrogeniones. ¿Sí? El hidrógeno, porque yo tengo que acidificar mi sangre. Fíjense, comienza a eliminar bicarbonato y retiene hidrogeniones para así disminuir el pH en sangre, pero esta compensación es lenta. Ya dijimos que la compensación renal es lenta. ¿Ok? Entonces, en una alcalosis respiratoria, donde el paciente tiene mala mecánica, entonces eliminamos nuestra CO2. ¿Y quién va a actuar entonces? El riñón, tratando de retener hidrógeno para tratar de acidificar más mi sangre y eliminar lo que corresponde al bicarbonato. Pero recuérdense que los mecanismos compensatorios renales son lentos. Luego tenemos lo que corresponde a la acidosis respiratoria. Dice, una disminución en la eliminación de CO2 por la respiración hace que la misma se acumule en sangre, por lo que la sangre se vuelve más ácida. Entonces quiere decir que el pH está por debajo de 7.45. ¿Sí? Entonces disminuye el pH. Dice, en este caso, los riñones excretan. Entonces vamos a trabajar a la inversa. ¿Qué va a hacer nuestro riñón para tratar de compensar? Eliminar hidrógenos, porque mi sangre ya está muy ácida. Entonces va a eliminar hidrógeno y ¿qué va a hacer? Retener bicarbonato. Recuérdense, el bicarbonato es lo que justamente hace que la sangre sea más alcalina. Entonces, si yo estoy teniendo un problema en que mi cuerpo está reteniendo mucho CO2, mi riñón lo que va a tratar de hacer es eliminar entonces el hidrógeno que acidifica mi sangre y retener bicarbonato para poder así mantener los niveles de pH en sangre. Ahora tenemos lo que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica ocurre cuando los hidrogeniones disminuyen en sangre y aumenta la concentración de bicarbonato. Estamos hablando de un problema a nivel del riñón. Metabólico, nos vamos a riñón. Si estamos hablando de una alcalosis a nivel renal, ¿quién era el que mantenía la alcalinidad? El bicarbonato. Si estamos hablando de una alcalosis pero metabólica, donde su problema está en el riñón, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Es porque está reteniendo justamente ese bicarbonato. Entonces ocurre cuando los hidrogeniones disminuyen en sangre y aumenta la concentración del bicarbonato. Esto hace que se produzca un aumento del pH.
El mecanismo compensatorio es la de disminuir las respiraciones por minuto. ¿Y qué va a hacer eso? Retener CO2. ¿Sí? Con ello se hará que el pH aumente. ¿Sí? Porque si es que yo estoy teniendo bastante bicarbonato, ¿qué es lo que va a tratar de hacer mi cuerpo? Retener dióxido de carbono. Porque mi parte respiratoria es la que va a tratar de compensar esa alcalinidad que estoy teniendo en la sangre. Puede darse una compensación renal mediante la retención de hidrogeniones y expresión de bicarbonato, pero es lenta. ¿Sí? Que sería lo ideal. Luego tenemos lo que es la acidosis metabólica. Se debe a la acumulación de ácidos o disminución de amortiguadores como bicarbonato y cloro. Dice, en sangre hay una disminución del bicarbonato. El mecanismo compensatorio generalmente es la hiperventilación para disminuir los niveles de CO2 en sangre. Si yo voy teniendo bicarbonato más bajo en sangre, ¿sí? Bicarbonato más bajo en sangre, esto se va a acidificar. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo va a tratar de hacer? Disminuir el CO2. ¿Sí? Disminuir CO2 para poder eliminar justamente, para poder justamente alcalinizar un poco más la sangre.